Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo en el negocio familiar de mi esposo desde hace 5 años. O debería decir, trabajaba. Todo comenzó cuando conocí a Miguel hace 7 años. Él dirigía la pequeña pastelería que su familia había construido desde cero. Me enamoré no solo de él, sino también de su pasión por la repostería. En ese momento, la pastelería apenas sobrevivía, con ventas bajas y equipo anticuado. Después de casarnos, invertí todos mis ahorros de 10 años de trabajo como consultora financiera, 200,000 pesos, para modernizar el negocio. Contraté a un equipo de marketing, renovamos el local, compramos hornos industriales y expandimos el menú. En 2 años, pasamos de una pequeña tienda a tener 3 sucursales exitosas. Mi suegra, doña Carmen, nunca estuvo de acuerdo con los cambios. Isabella, ¿por qué cambias nuestras recetas tradicionales?, se quejaba constantemente. Estas ideas modernas tuyas van a arruinar el negocio que construimos durante 30 años. Pero los números no mentían. Las ganancias se habían multiplicado por 10. A pesar del éxito, doña Carmen seguía tratándome como una extraña. En las reuniones familiares, siempre me sentaba al final de la mesa. Cuando discutíamos decisiones del negocio, ignoraba mis sugerencias. Miguel, hijo, decía mientras me miraba con desdén, deberías escuchar a tu hermana Teresa. Ella sí entiende nuestro negocio familiar. Teresa, mi cuñada, apenas había trabajado un día en la pastelería. Pero según mi suegra, ella tenía más derecho a opinar porque llevaba la sangre de la familia. Miguel, mi esposo, siempre evitaba el conflicto. Isabella, por favor entiende, es difícil para mamá adaptarse a los cambios. Yo me tragaba mi orgullo y seguía trabajando. Después de todo, los resultados hablaban por sí mismos. Pero todo cambió hace 3 días. Estábamos en la reunión mensual con todos los empleados. Yo acababa de presentar mi plan para abrir 2 nuevas sucursales. Con el préstamo que conseguí del banco. Comencé a explicar. ¿Qué préstamo?, me interrumpió doña Carmen, poniéndose de pie. Su rostro estaba rojo de ira. El préstamo que aprobaron la semana pasada, respondí calmadamente. Como les comenté en la última reunión familiar. Tú no tienes autoridad para tomar decisiones financieras, gritó. Este es un negocio familiar. Mamá, intervino Miguel suavemente, Isabella solo está tratando de ayudar. Silencio, rugió doña Carmen. Ya estoy harta. Esta mujer está destruyendo todo lo que construimos. Se giró hacia mí, señalándome con un dedo acusador. Isabella, estás despedida. No te quiero ver más en ninguna de nuestras tiendas. Este negocio es solo para familia. Los empleados contuvieron el aliento. Miguel bajó la mirada, evitando el contacto visual conmigo. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma. Abrí mi maletín y saqué una carpeta. Tiene razón, doña Carmen, dije con una sonrisa. Este es un negocio familiar. Permítame mostrarle algo. Doña Carmen me miró con desprecio mientras abría la carpeta. No sé qué papeles quieras mostrar, se burló, pero nada cambiará el hecho de que eres una extraña aquí. Saqué los documentos legales y los puse sobre la mesa. Estos son los documentos de constitución de Dulces Tradicionales S.A., expliqué con calma. Como pueden ver, cuando invertí mi dinero hace 5 años, se creó una nueva empresa. La antigua pastelería se fusionó con esta nueva entidad. Miguel finalmente levantó la mirada, sus ojos se abrieron con sorpresa. Él había firmado los papeles, pero nunca los había leído en detalle. ¿Y qué con eso?, espetó Teresa. Sigue siendo una empleada. En realidad, continué, soy la accionista mayoritaria. Mi inversión inicial me dio el 60% de las acciones de la empresa. El silencio en la sala fue ensordecedor. Mentira, gritó doña Carmen, arrebatándome los papeles. Sus manos temblaban mientras leía. Esto no puede ser legal, murmuró. Le aseguro que es completamente legal, respondí. Mi abogado se aseguró de que todo estuviera en orden. De hecho, saqué mi teléfono y marqué un número. Buenos días, licenciado Ramírez. ¿Podría unirse a nuestra reunión por videollamada? Creo que necesitamos su ayuda para aclarar algunos puntos. La pantalla de proyección se encendió, mostrando a un hombre de mediana edad con traje.
Buenos días a todos, saludó el abogado. ¿En qué puedo ayudarles? Licenciado, dije, ¿podría explicar la estructura accionaria actual de Dulces Tradicionales S.A.? Por supuesto, respondió. La señora Isabella Martínez posee el 60% de las acciones, el señor Miguel Rodríguez el 20%, y el resto está dividido entre la señora Carmen Rodríguez y la señorita Teresa Rodríguez, cada una con 10%. Doña Carmen se dejó caer en su silla, pálida como un fantasma. Pero esta es la empresa de mi familia, susurró. Corregí. Hasta que necesitaron mi inversión para salvarse de la bancarrota. ¿O ya olvidó que estaban a punto de cerrar cuando me casé con Miguel? Teresa golpeó la mesa con furia. Esto es un robo. Nos engañaste. No, Teresa. Todo fue legal y transparente. Si hubieran leído los documentos que firmaron. Miguel, interrumpió doña Carmen, girándose hacia mi esposo. ¿Tú sabías esto? Miguel se removió incómodo en su silla. Yo firmé los papeles, mamá. Isabella salvó el negocio. Sin su inversión. Traidor, gritó Teresa. Vendiste el legado de la familia. Me puse de pie, ajustando mi traje. Como accionista mayoritaria y directora ejecutiva, tengo algunas decisiones que anunciar, declaré. Primero, la expansión continuará según lo planeado. Miré directamente a doña Carmen. Segundo, dado su comportamiento poco profesional, queda relevada de sus funciones administrativas, doña Carmen. Puede mantener su 10% de acciones y seguir recibiendo dividendos, pero ya no participará en la gestión diaria. No puedes hacerme esto, susurró. De hecho, puedo. Y lo estoy haciendo. Me giré hacia los empleados, que observaban la escena en silencio. Para el resto del equipo, nada cambia. Seguiremos creciendo juntos. Les agradezco su profesionalismo. Mientras recogía mis cosas, Teresa se acercó amenazante. Esto no se quedará así, Isabella. Te arrepentirás. Teresa, dije con calma, antes de que hagas o digas algo de lo que podrías arrepentirte, deberías saber que esta reunión está siendo grabada. Señalé las cámaras de seguridad en las esquinas de la sala. Teresa retrocedió, mordiéndose el labio. Después de la reunión, Miguel me siguió hasta el estacionamiento. Isabella, espera. Me llamó. Me detuve junto a mi auto. ¿Ahora sí quieres hablar, Miguel? ¿Después de quedarte callado mientras tu madre me humillaba? Lo siento, susurró. Yo no sabía cómo manejar la situación. Nunca sabes cómo manejar las situaciones con tu familia, respondí. Siempre he sido yo quien tiene que defenderse sola. Pero entiende, es mi madre. ¿Y yo qué soy, Miguel? Solo la extraña que salvó el negocio familiar. Se quedó en silencio, sin respuesta. Recoge tus cosas, le dije. Esta noche me quedaré en un hotel. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Doña Carmen y Teresa iniciaron una campaña de desprestigio en la familia extendida, contando su versión distorsionada de los hechos. Isabella nos robó el negocio, decían. Manipuló a Miguel. Pero los documentos legales hablaban por sí mismos. Además, los empleados más antiguos recordaban bien cómo era la situación antes de mi llegada. Doña Carmen, le dijo María, la panadera principal, durante una discusión, antes de que llegara la señora Isabella, ni siquiera podíamos pagar los ingredientes. Ahora todos tenemos seguro médico y bonos. Los proveedores también me respaldaron. Muchos recordaban cómo doña Carmen les debía dinero, deudas que yo había pagado al llegar. Un mes después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Isabella, era la voz de mi suegro, don Roberto. Había estado de viaje durante todo el drama. ¿Podemos hablar? Nos reunimos en un café neutral. He revisado todos los documentos, me dijo. Y hablé con los empleados y proveedores. Tomó un sorbo de su café. Quiero pedirte disculpas. Mi esposa y mi hija, ellas están equivocadas. Tú no solo salvaste el negocio, lo hiciste crecer más allá de lo que imaginamos. Gracias, don Roberto, respondí. Pero no lo hice por el dinero. Realmente amo este negocio. Lo sé, sonrió. Se nota en cada decisión que tomas. ¿Sabes? Las nuevas recetas que introdujiste son mejores que las tradicionales.
Aunque no le digas a Carmen que dije eso. Ambos reímos. ¿Qué pasará con Miguel?, preguntó. Suspiré. Lo amo, pero necesita decidir si es mi esposo o solo el hijo de su madre. Don Roberto asintió. Le dije lo mismo. Está quedándose en mi casa de la playa, pensando. 2 días después, Miguel apareció en mi oficina. Leí todos los reportes financieros, dijo. Desde antes que llegaras hasta ahora. Se sentó frente a mí. Nunca te agradecí apropiadamente. No solo salvaste el negocio familiar, lo convertiste en algo mejor. Miguel. No, déjame terminar, interrumpió. He sido un cobarde. Dejé que mi madre te tratara mal porque tenía miedo de enfrentarla. Pero ya no más. Sacó unos papeles. Hablé con ella. Le dije que si no te acepta como familia, entonces yo tampoco soy parte de su familia. Le mostré estos reportes, le expliqué todo lo que has hecho. Y lloró. Mucho. Teresa gritó. Pero papá las calmó y, quieren hablar contigo. La reunión familiar fue tensa al principio. Doña Carmen evitaba mi mirada. Isabella, finalmente habló. Lo siento. Mi orgullo no me dejaba ver todo lo que has hecho por nosotros. Teresa también se disculpó, aunque pude ver que le costaba cada palabra. Las recetas nuevas. Admitió doña Carmen, especialmente ese pastel de 3 leches con frutas, es mejor que el mío. Todos nos quedamos en silencio, sorprendidos. Que doña Carmen admitiera que alguien cocinaba mejor que ella era histórico. ¿Podrías enseñarme algunas de tus ideas?, preguntó tímidamente. Sonreí. Por supuesto, doña Carmen. Después de todo, somos familia. Hoy, 2 años después, el negocio sigue creciendo. Tenemos 10 sucursales y planes para expandirnos internacionalmente. Doña Carmen y yo desarrollamos juntas nuevas recetas, combinando lo tradicional con lo moderno. Teresa maneja el marketing, resulta que es muy buena en redes sociales. Y Miguel, bueno, finalmente aprendió a equilibrar su papel como esposo y como hijo. A veces, durante las reuniones familiares, doña Carmen bromea sobre aquella confrontación. ¿Te acuerdas cuando quise despedirte?, dice riendo. Menos mal que eras la dueña mayoritaria. Todos reímos, porque ahora realmente somos una familia. Una familia que hace los mejores pasteles de la ciudad. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gusta el contenido. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como abogada corporativa en una firma prestigiosa. Hace 2 años, mi vida dio un giro inesperado cuando conocí a Carlos en una conferencia de Derecho Internacional. La química entre nosotros fue instantánea. Carlos era todo lo que una mujer podría desear, inteligente, exitoso como médico cirujano, y con un corazón genuino. Después de 1 año de noviazgo, me propuso matrimonio durante una cena romántica. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Carlos, cariño, ¿estás seguro de esto? La voz de Victoria, mi futura suegra, resonó en el comedor de su mansión. Era nuestra primera cena familiar después del anuncio del compromiso. Mamá, por favor, ya hablamos de esto. Carlos apretó mi mano bajo la mesa. Victoria me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un objeto en una subasta. Elena, querida, no es nada personal. Pero nuestra familia tiene ciertos estándares. Por supuesto, señora Martínez, respondí con calma profesional. Años de negociaciones corporativas me habían enseñado a mantener la compostura. Llámame Victoria, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de todo, seremos familia. Siempre y cuando estés de acuerdo con nuestras condiciones. Carlos se tensó a mi lado. Mamá, no empieces. ¿Condiciones?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Victoria sacó un sobremanila del cajón del aparador. Un simple acuerdo prenupcial. Para proteger el patrimonio familiar. No firmaremos nada, interrumpió Carlos. Entonces no habrá boda. Victoria golpeó la mesa con la palma. La fortuna de los Martínez ha pasado de generación en generación. No permitiré que una advenediza la ponga en riesgo. El silencio cayó sobre la mesa. Pedro, mi futuro suegro, fingía estar absorto en su teléfono, evitando el conflicto como siempre. Déjame ver el contrato, dije tranquilamente.
Victoria sonrió triunfante mientras me pasaba el documento. Lo leí cuidadosamente. Años de experiencia legal me permitieron ver las trampas ocultas en la letra pequeña. Entonces, Victoria arqueó una ceja. Lo firmaré, respondí. Elena, no. Carlos protestó. Confía en mí, le susurré, apretando su mano. Victoria prácticamente brillaba de satisfacción cuando firmé el documento. No se molestó en leer los pequeños cambios que había hecho en los márgenes, ni notó que había usado mi propia pluma especial con tinta que desaparecería en 24 horas. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda. Victoria intentó controlar cada detalle, desde el vestido hasta el menú. Yo cedí en las pequeñas batallas, sabiendo que la guerra verdadera vendría después. La boda fue espectacular, exactamente como Victoria la había planeado. Pero durante la recepción, noté sus miradas calculadoras cada vez que alguien mencionaba la nueva casa que Carlos y yo habíamos comprado. Una semana después de la luna de miel, mientras desempacaba en nuestra nueva casa, recibí una llamada de Victoria. Elena, querida, necesito que vengas a la casa. Hay algo que debemos discutir. Cuando llegué, Victoria estaba sentada en su estudio, sosteniendo una carpeta familiar. Las escrituras de tu casa, dijo sin preámbulos. Según el acuerdo prenupcial, debe estar a nombre de la familia Martínez. Oh, fingí sorpresa. ¿Podrías mostrarme esa cláusula? Victoria abrió el contrato con confianza, pero su sonrisa se desvaneció al no encontrar la cláusula que recordaba haber incluido. Esto no es posible, murmuró, pasando las páginas frenéticamente. Yo misma lo escribí. ¿Te refieres a este contrato? Saqué una carpeta de mi maletín. El original, con las firmas certificadas por notario una hora después de nuestra cena. A diferencia de tu versión, modificada. El color abandonó el rostro de Victoria cuando comenzó a leer. Este contrato no solo protegía mis bienes, sino que incluía cláusulas específicas sobre interferencia familiar y respeto mutuo. Esto es un engaño, gritó. No, Victoria. Es derecho familiar básico. Algo que deberías haber considerado antes de intentar engañar a una abogada corporativa. Le diré a Carlos. ¿Qué intentaste hacerme firmar un contrato fraudulento? ¿Qué planeabas quitarnos nuestra casa? Por cierto, tengo copias de ambas versiones en mi caja fuerte. Victoria se desplomó en su silla, derrotada por primera vez desde que la conocí. ¿Qué quieres?, susurró. Respeto, respondí simplemente. Para mí y para las decisiones de tu hijo. Somos una familia ahora, Victoria. Podemos ser enemigas o podemos ser verdaderamente familia. Tú eliges. Victoria me miró con una mezcla de odio y admiración. Sabía que había encontrado su pareja. Muy bien, dijo finalmente. Tú ganas esta batalla, Elena. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, Victoria añadió. Pero recuerda, querida, la guerra no ha terminado. Esa noche, cuando Carlos llegó del hospital, noté que estaba inquieto. ¿Todo bien, amor?, pregunté mientras servía la cena. Mi madre me llamó y suspiró. Me dijo algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Que eres manipuladora, que nos engañaste a todos con el contrato. Se pasó la mano por el pelo, frustrado. No sé qué pensar. Me senté frente a él y saqué ambas versiones del contrato. Tu madre intentó hacerme firmar esto. Le mostré su versión original. Carlos leyó detenidamente, su rostro palideciendo con cada página. Esto es terrible. ¿Mi madre realmente intentó? Sí, por eso tuve que protegernos. Le mostré la versión legal que yo había preparado. Elena, lo siento tanto. No sabía que mi madre... No es tu culpa, lo interrumpí. Pero necesito saber si estás de mi lado en esto. Siempre, respondió sin dudar, tomando mi mano. Las semanas siguientes fueron tensas. Victoria comenzó una campaña sutil contra mí en la familia. Pequeños comentarios en reuniones familiares, rumores preocupados sobre mi trabajo, insinuaciones sobre mi pasado. Todo cambió cuando anuncié mi embarazo. Voy a ser abuela. Victoria exclamó durante la cena familiar donde dimos la noticia. Su alegría parecía genuina, pero vi el cálculo en sus ojos. Esa misma noche, mientras me lavaba las manos en el baño,
Escuché a Victoria hablando por teléfono en su estudio. Sí, está embarazada. Es perfecto. Ahora podemos usar al bebé como leverage para el fideicomiso familiar. Mi sangre se heló. Victoria planeaba usar a mi hijo como arma. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de Pedro, mi suegro. Elena, necesito verte. Sin Victoria. Nos encontramos en un café discreto. Sé lo que Victoria está planeando, dijo sin preámbulos. Y no puedo permitirlo. ¿Por qué me ayudarías?, pregunté, escéptica. Pedro suspiró profundamente. Porque Victoria hizo lo mismo con mi familia hace 30 años. Me separó de mis padres, de mis hermanos. Todo por el control del dinero familiar. ¿Y por qué no la detuviste? Porque fui débil, admitió. Pero tú no lo eres. Y no permitiré que arruine otra familia. Pedro sacó un folder grueso. Aquí está todo: documentos del fideicomiso familiar, registros bancarios, propiedades. Todo lo que necesitas para protegerte. ¿Por qué ahora? Porque ese bebé es mi nieto también. Y merece una familia completa, no una dividida por la ambición. Mientras revisaba los documentos, encontré algo sorprendente. Victoria no tenía tanto control sobre el patrimonio familiar como pretendía. La mayoría estaba en un fideicomiso controlado por Pedro. Victoria nunca lo supo, explicó Pedro. Siempre asumió que tenía el control porque yo se lo permitía. Pero ya es hora de que alguien le ponga un alto. Esto cambia todo, murmuré. Úsalo sabiamente, dijo Pedro. No para venganza, sino para proteger a nuestra familia. Cuando volví a casa, encontré a Victoria esperándome. ¿Una reunión secreta con mi marido?, sonrió maliciosamente. ¿Qué bajo has caído, Elena? Victoria, respondí calmadamente. Siéntate. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Victoria se dirigió hacia la puerta. El fideicomiso Martínez, dije tranquilamente. Victoria se congeló. ¿Realmente creíste que tenías el control? Se volvió lentamente, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Qué estás insinuando? Pedro me mostró todo, Victoria. Los documentos originales, la estructura real del fideicomiso, tu pequeña ilusión de poder. Mientes, gritó. Pedro nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca te traicionaría? ¿Cómo tú lo traicionaste a él hace 30 años? Victoria se desplomó en el sillón más cercano. Por primera vez desde que la conocía, parecía verdaderamente derrotada. No lo entiendes, susurró. Todo lo que hice fue para proteger a la familia. No, Victoria. Lo hiciste para controlarnos a todos. En ese momento, Carlos entró a la casa. Se detuvo en seco al ver la escena. ¿Qué está pasando aquí? Tu esposa. Comenzó Victoria. Basta, mamá, interrumpió Carlos. Elena me mostró todo. Los contratos, tus planes. Y ahora papá me llamó sobre el fideicomiso. Victoria palideció. Carlos, hijo. No más manipulaciones, mamá. Se acabó. Victoria se levantó temblorosa. Me están amenazando. No, respondí. Te estamos ofreciendo una elección. Saqué 3 sobres de mi maletín. El primer sobre contiene una denuncia legal por intento de fraude con el contrato prenupcial. El segundo contiene una solicitud para reestructurar el fideicomiso, excluyéndote completamente. ¿Y el tercero?, preguntó con voz débil. Un acuerdo familiar. Nuevos términos para nuestra relación, basados en respeto mutuo y límites claros. Sin manipulaciones, sin juegos de poder. Victoria tomó los sobres con manos temblorosas. ¿Por qué me das esta opción? Porque a pesar de todo, eres la madre de Carlos. Y dentro de unos meses, serás la abuela de nuestro hijo. Mereces la oportunidad de ser parte de esta familia, pero en términos saludables. Victoria miró los sobres durante largo tiempo. Finalmente, tomó el tercero y lo abrió. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No puedes, respondí honestamente. Así como yo no puedo confiar completamente en ti. Pero podemos intentarlo, por el bien de todos. 6 meses después, el baby shower fue una celebración íntima en nuestra casa. Victoria había respetado mi decisión de mantenerlo simple, algo que nunca hubiera hecho antes. La vi interactuar con los invitados,
notando cómo se contenía de tomar el control. Era un progreso. Pareces pensativa, dijo Pedro, sentándose a mi lado. Solo reflexionando sobre los cambios. Victoria está intentándolo, observó. Nunca la había visto esforzarse tanto. El acuerdo familiar ayuda, sonreí. Pero creo que lo que realmente la cambió fue darse cuenta de que podía perderlo todo. En ese momento, Victoria se acercó con un regalo. Elena, dijo suavemente. Esto es para el bebé. Abrí la caja y encontré un antiguo libro de cuentos, gastado por el uso. Era de Carlos cuando era pequeño, explicó. Antes de que el dinero y el control se volvieran tan importantes para mí. Sus ojos se humedecieron. Lo siento. Por todo. La abracé, sintiendo su sorpresa inicial y luego su relajación en el abrazo. Gracias, Victoria. Por el libro. Por elegir ser familia. Hoy, un año después, las cosas no son perfectas. Victoria todavía tiene sus momentos, pero ahora hay límites claros y consecuencias establecidas. Mi pequeño Sebastián tiene 6 meses, y es increíble ver cómo su presencia ha suavizado a Victoria. Es una abuela diferente de la suegra que conocí. Carlos y yo somos más fuertes que nunca, unidos por las pruebas que enfrentamos. Pedro finalmente encontró su voz y está reconectando con su familia extendida. A veces, cuando veo a Victoria leyendo el viejo libro de cuentos a Sebastián, recuerdo aquel contrato prenupcial y sonrío. Algunas veces, las batallas más importantes no se ganan con guerra, sino con la oportunidad de paz. Mi nombre es Carolina, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo el día que debería haber sido una celebración familiar se convirtió en el momento que cambió todas nuestras vidas. Todo comenzó hace 6 meses cuando me casé con Alejandro. Él provenía de una familia adinerada, dueños de varias propiedades en la ciudad, mientras que yo había crecido en un hogar humilde, trabajando desde los 18 años para mantenerme. Conocí a Alejandro en el supermercado donde trabajaba como cajera. Él venía seguido a comprar después de su trabajo como arquitecto. Contra todo pronóstico, nos enamoramos y después de 2 años de relación, decidimos casarnos. Su familia, especialmente su madre Victoria, nunca aprobó nuestra relación. ¿Una cajera? Es lo mejor que pudiste encontrar, hijo. La escuché decir una vez durante una cena familiar. Alejandro siempre me defendía, pero yo podía ver cómo estas situaciones lo afectaban. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que mi trabajo en el supermercado era solo temporal. Hacía 5 años que había estado trabajando en secreto para Innovatech, una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Comencé como programadora junior y había ido ascendiendo silenciosamente. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Simple, mi mentor, el CEO Roberto Méndez, me había enseñado que en nuestro negocio, el anonimato era poder. Deja que te subestimen, solía decir. Es la mejor manera de ver quién es realmente leal. La boda de la hermana de Alejandro, Mariana, se acercaba. Sería el evento social del año, según Victoria, quien no dejaba de presumir sobre los importantes invitados que asistirían. El CEO de Innovatech estará allí, mencionó durante una cena. Roberto es un viejo amigo de la familia. Mi corazón se detuvo por un momento. Roberto nunca había mencionado que conocía a mi familia política. Pero claro, ¿por qué lo haría? Él no sabía que me había casado con un miembro de esa familia. El día de la boda llegó. Me puse un vestido sencillo pero elegante, aunque Victoria arrugó la nariz al verme. Al menos podrías haberte esforzado un poco más, murmuró mientras me miraba de arriba abajo. Durante la ceremonia, todo iba bien. Fue en la recepción donde las cosas empezaron a desmoronarse. Cuando llegué a la mesa asignada, descubrí que no estaba sentada con Alejandro y su familia. En cambio, me habían colocado en una mesa en la esquina, junto al personal de servicio. «Oh, ¿hay algún problema?», preguntó Victoria con falsa preocupación cuando me acerqué a preguntar. «Pensé que te sentirías más cómoda con gente de tu nivel. Después de todo, una cajera debe saber su lugar». Alejandro no estaba cerca para escuchar esto. Victoria había sido cuidadosa en elegir su momento, cuando él estaba ocupado con las fotos familiares. Además, continuó con una sonrisa maliciosa, Roberto Méndez estará en nuestra mesa. No podemos tener a alguien de tu posición sentada junto a uno de los empresarios más importantes del país, ¿verdad?
Las lágrimas amenazaban con caer, pero me mantuve firme. Años de mantener mi verdadera identidad en secreto me habían enseñado a controlar mis emociones. Por supuesto, señora Victoria, respondí con calma. Entiendo perfectamente. Me dirigí a la mesa asignada, ignorando las miradas de lástima de algunos invitados que habían presenciado la escena. El personal de servicio, al menos, fue amable conmigo. No deberían tratarla así, susurró una de las camareras. He trabajado en muchos eventos de esta familia, y siempre son igual de arrogantes. Mientras cenaba mi plato de segunda categoría, porque por supuesto, nuestra mesa no recibiría el mismo menú que los invitados importantes, vi a Roberto entrar al salón. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y pude ver el destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de una casi imperceptible sonrisa. Victoria inmediatamente se acercó a él, todas sonrisas y gestos exagerados. Roberto, querido, qué honor tenerte aquí. Lo que sucedió después cambiaría el curso de la noche, y de nuestras vidas, para siempre. Roberto saludó cortésmente a Victoria y se dirigió a su mesa asignada, pero antes de sentarse, comenzó a mirar alrededor del salón como si buscara algo. ¿Sucede algo, Roberto?, preguntó Victoria, notablemente nerviosa por su comportamiento. Me preguntaba dónde está sentada Carolina, respondió con naturalidad. Necesito discutir algunos detalles importantes con ella. El rostro de Victoria palideció. ¿Carolina? ¿Mi nuera? Pero ella es solo una. ¿Una qué, exactamente?, interrumpió Roberto, su voz ahora más firme. Porque hasta donde yo sé, ella es la persona que ha estado liderando nuestro proyecto más importante durante los últimos 3 años. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa principal. Mariana, la novia, dejó caer su tenedor, y su nuevo esposo parecía completamente confundido. Debe haber un error, insistió Victoria. Carolina trabaja como cajera en un supermercado. La he visto allí. Roberto sonrió. Ah, sí. El proyecto incógnito. Fue idea suya, de hecho. Nuestros ejecutivos trabajando en diferentes roles de servicio al cliente para entender mejor las necesidades reales de los consumidores. Brillante, ¿no creen? En ese momento, Alejandro, que había estado escuchando todo, se giró para mirarme en mi mesa en la esquina. Su expresión era una mezcla de confusión y asombro. Me levanté lentamente y caminé hacia la mesa principal. El vestido sencillo que llevaba, que antes había sido objeto de burlas, ahora parecía parte de una elaborada actuación. Lamento la confusión, dije, manteniendo mi voz profesional. No era mi intención que se revelara así, pero supongo que algunas verdades no pueden mantenerse ocultas para siempre. Pero, tartamudeó Victoria, ¿por qué no dijiste nada? ¿Me habría tratado diferente si lo hubiera hecho?, pregunté suavemente. ¿No era esto exactamente lo que necesitaba ver? ¿Cómo trata realmente a las personas que considera inferiores? Roberto intervino nuevamente. De hecho, Victoria, Carolina no es solo una ejecutiva más. A partir del lunes, ella asumirá el cargo de CEO de la división latinoamericana de Innovatech. Yo me retiro, y ella es mi sucesora elegida. Victoria dejó caer su copa de champagne, el cristal haciéndose añicos contra el suelo en un sonido que pareció amplificar el shock del momento. Mariana, mi cuñada, comenzó a hiperventilar. Pero, la mesa, te pusimos con el personal. Sí, lo hicieron, respondí. Y fue una experiencia muy reveladora. Por cierto, su personal es extraordinario. Tan profesional y amable, a pesar del trato que reciben. Me aseguraré de recomendarlos para futuros eventos corporativos. El esposo de Mariana, quien trabajaba en una empresa que hacía negocios con Innovatech, parecía estar al borde de un ataque de pánico. Nosotros, no sabíamos. Claramente, dije con una sonrisa tranquila. Alejandro se acercó a mí, sus ojos brillantes con una mezcla de orgullo y confusión. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería estar segura, respondí en voz baja. Segura de que me amabas por quien soy, no por mi posición o mi dinero. Al igual que yo te amo por quien eres, no por tu apellido o las propiedades de tu familia. Victoria intentó recuperar el control de la situación. Bueno, esto es maravilloso. Mi nuera, una CEO.
Siempre supe que había algo especial en ti, querida. No, la interrumpí firmemente. No lo haga. No intente reescribir la historia. Los dos sabemos exactamente cómo me ha tratado desde el día que me conoció. El salón entero estaba en silencio, todos los invitados observando el drama que se desarrollaba. Roberto, siempre el diplomático, intentó aligerar el ambiente. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no brindamos? Por Carolina, y por las apariencias engañosas. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de emociones y revelaciones. La noticia de mi verdadera posición en Innovatech se extendió rápidamente por toda la familia y su círculo social. Victoria intentó desesperadamente arreglar las cosas, enviando regalos costosos a nuestra casa y dejando interminables mensajes de voz con disculpas elaboradas. Cariño, decía en uno de ellos, todo fue un terrible malentendido. Sabes que siempre te he considerado como una hija. Alejandro estaba procesando todo a su manera. Una noche, mientras cenábamos en casa, finalmente habló sobre sus sentimientos. Me siento orgulloso de ti, dijo, pero también me siento engañado. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Le pregunté. Tú venías al supermercado específicamente a mi caja, aunque hubiera otras vacías. Me trataste como una persona, no como un servicio. Eso significó todo para mí. Mi primer día oficial como CEO fue revelador. Varios ejecutivos que antes apenas me miraban cuando visitaba las oficinas como consultora ahora se deshacían en atenciones. Especialmente Edgar, el yerno de Victoria, quien trabajaba en nuestro departamento de ventas. Carolina, me abordó nervioso en el pasillo. Sobre la boda, yo no sabía. ¿Qué estabas burlándote de tu nueva CEO mientras servían la cena? Completé su frase. Sí, te escuché claramente cuando dijiste que algunas personas deberían saber su lugar. Su rostro se puso pálido. Yo, puedo explicarlo. No es necesario, respondí. Tus acciones lo explicaron todo perfectamente. Por cierto, he estado revisando los informes de ventas. Tendremos una reunión mañana para discutir algunas discrepancias que encontré. La familia de Alejandro intentó realizar una cena de reconciliación una semana después. Victoria había preparado todo meticulosamente, asegurándose de que esta vez mi lugar en la mesa estuviera junto al suyo. Carolina, querida, comenzó mientras servían el primer plato, espero que podamos dejar todo esto atrás. Somos familia, después de todo. Es interesante, respondí, cómo el concepto de familia cambia según las circunstancias, ¿no cree? Hace 2 semanas, yo no era lo suficientemente buena para sentarme en su mesa. Mariana, mi cuñada, intervino, fue mi boda, yo debería poder decidir la disposición de las mesas. Por supuesto, asentí. Al igual que yo puedo decidir la disposición de los contratos corporativos. Por cierto, ¿cómo va el negocio de eventos de tu esposo? Escuché que Innovatech era uno de sus principales clientes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Implementé nuevas políticas en Innovatech, incluyendo un programa de desarrollo profesional para empleados de todos los niveles. La experiencia como cajera me había enseñado que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados. Edgar, el yerno de Victoria, renunció después de nuestra auditoría de ventas. Resultó que sus discrepancias eran más serias de lo que pensábamos. Victoria intentó intervenir en su favor, pero esta vez sus conexiones sociales no fueron de ayuda. Alejandro y yo fortalecimos nuestra relación. La honestidad total trajo una nueva dimensión a nuestro matrimonio. Él entendió por qué había mantenido mi secreto y admitió que probablemente habría actuado diferente si lo hubiera sabido desde el principio. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo una noche. Mi madre siempre quiso que me casara con alguien de nuestro nivel. Resulta que me casé con alguien que está muy por encima. Un año después de la boda de Mariana, organicé una gala benéfica para Innovatech. Invité a todo el personal del servicio de catering que había trabajado en aquella boda, ofreciéndoles becas para estudios y oportunidades de desarrollo profesional. Victoria asistió, por supuesto. No podía permitirse el lujo de declinar una invitación de la CEO de Innovatech. La vi observando cómo interactuaba con todos, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza,
tratándolos con el mismo respeto. Al final de la noche, se acercó a mí. He aprendido mi lección, dijo en voz baja. Aunque tarde. El respeto no es algo que se gana con un título o una cuenta bancaria, respondí. Es algo que se merece por cómo tratas a los demás, independientemente de su posición. Hoy, 3 años después, las cosas han cambiado mucho. Innovatech se ha convertido en un ejemplo de cultura corporativa inclusiva. Victoria ya no organiza cenas familiares pretenciosas, y cuando lo hace, se asegura de que todos sean tratados con dignidad. A veces, cuando paso por el supermercado donde solía trabajar, me detengo a charlar con mis antiguos compañeros. Algunos ahora trabajan en diferentes posiciones en Innovatech, demostrando que el talento y la dedicación pueden encontrarse en cualquier lugar. Alejandro y yo esperamos nuestro primer hijo. Victoria ha estado sorprendentemente callada sobre el tema, tal vez temiendo sugerir en qué escuela debería estudiar o qué círculo social debería frecuentar. La lección fue dura, pero necesaria. A veces, las personas necesitan ver su propio reflejo en el espejo de sus prejuicios para realmente cambiar. Y a veces, ese reflejo viene en forma de una cajera de supermercado que resulta ser mucho más de lo que aparenta.